Que el Señor les bendiga. El día de hoy estaremos hablando de la imposición de las manos y sobre su importancia en la iglesia, y para desarrollar el tema veremos las siguientes 4 citas bíblicas. Hebreos 6 del 1 al 2, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Segunda de Timoteo, capítulo 5, versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es necesario que recordemos que el llamamiento del Espíritu Santo para nuestras vidas es de seguir hacia la madurez. Pero para que esto ocurra, debemos de tener nuestros fundamentos espirituales bien cimentados. La doctrina de la imposición de manos es una progresión de las primeras 3 verdades espirituales que hemos hablado anteriormente. Hablamos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, y hablamos de la doctrina de los bautismos. Esas fueron las primeras 3 verdades fundamentales que hablamos anteriormente. Ahora bien, esta verdad de la imposición de manos redirige la atención de nosotros mismos hacia los demás. Porque, es decir, de imposición de manos nos sirve para que podamos ser instrumentos de la bendición de Cristo. Ahora, cuando echamos el fundamento del bautismo del Espíritu Santo, nos da la habilidad de administrar de esa manera. La imposición de manos puede ser definida como un acto en el que una persona pone la mano sobre el cuerpo de otra por algún propósito espiritual completo. Ahora, normalmente este acto va acompañado de una oración, de una palabra profética o de ambos. Podemos irnos al Antiguo Testamento y ver algunos ejemplos de la imposición de manos que se encuentran registrados en el Antiguo Testamento. Primer ejemplo es en Levítico capítulo 1, del versículo 1 al 15, donde habla acerca de que los israelitas ponían su mano sobre la cabeza de los animales antes de ser sacrificados para perdón de pecados. Esto significaba como era una transferencia del pecado de la persona hacia el animal, y era una identificación de la persona con la víctima. Y si lo leemos, dice de la siguiente manera: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrezca ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrendarás. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación de su pecado. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y este es un ejemplo claro de la transferencia o de la identificación de la persona con el pecado a través de la imposición de manos.
Eso era como una señal de transferencia, una manera de que la persona se identificaba con el animal. Ahora, el segundo ejemplo lo podemos ver en Génesis 48, 14 o 10, del 14, 17, en donde Jacob imparte una bendición a Manasés y a Efraín, hijos de José, y lo hace a través de la imposición de manos. Génesis 48, 14 dice de la siguiente manera: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así las manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Si cuando tengan un momento pueden leer el pasaje completo, pero el punto en este pasaje es de que Israel imparte una profecía y una bendición a través de la imposición de manos. En este caso eran los dos hijos de José, sus nietos. El tercer ejemplo está en Deuteronomio. Bueno, hay 3 citas: está Deuteronomio, está Números y está Josué. Vamos a leer 2, donde Moisés comisiona a Josué a través de la imposición de mano, y lo hace para, como le imparte su liderazgo, su sabiduría a través de la imposición de manos. Esa es una manera de transferencia a través de la imposición de manos. Vamos a buscar la cita. Deuteronomio 34:9. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó. Número 27, 15, 23 dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por lo dicho de él saldrán, y por lo dicho de él entrarán. Y en todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés dijo como Jehová le había mandado, pues tomó Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por Moisés. Entonces aquí está un ejemplo de que se puede impartir sabiduría y autoridad y liderazgo a través de la imposición de mano de parte de Moisés a Josué. Ahora, hay razones en el Nuevo Testamento para la imposición de manos. La razón número 1 es para impartir sanidad. Jesús impartió sanidad a través de la imposición de manos. Y si nos vamos a Lucas 4:40, dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También en Lucas 13, cuando Jesús sana a una mujer que tenía 18 años de estar enferma, y estaba enferma porque la Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad. Entonces, cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces dice que en el versículo 13 dice que puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En Santiago
en Santiago 5, 14, versículo 14 y 16 dice de que los ancianos han de ungir con aceite, es decir, con sus manos, y orar por la sanidad. Dice, ¿está alguien entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego también los creyentes son animados para impartir sanidad por la imposición de manos. Hay un pasaje en Marcos 16, 17 y 18 del que leímos al principio, y también está Hechos 9, 17. Dice que, bueno, aquí hablando acerca de Saulo, dice, fue Ananías, entonces Ananías, y poniendo las manos sobre Saulo le dijo que el Señor Jesús, que se le había aparecido en el camino por donde venía, lo había enviado para que él recibiera sanidad. Y si leemos con detalle, vemos que recibe la sanidad a través de la imposición de manos. Fue a través de la imposición de manos de Ananías que recuperó la vista. Y si vamos a Hechos 28, 8 y 9, dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama y enfermó de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Un claro ejemplo de la bendición y la sanidad a través de la imposición de manos. Y vemos que esta era una práctica muy común, donde se oraba por el enfermo, se imponía la mano y el enfermo recibía sanidad. Razón número 2, en el Nuevo Testamento, para impartir sanidad. Jesús impartió bendición en los niños. Vamos a Mateo 19, 13 y 15. Cuando los niños se acercaban a Dios, a Jesús, y los discípulos intentaron reprenderle, leámoslo, dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre esos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. También cuando a Juan en Apocalipsis, cuando él recibe la visión, Jesús pone su mano sobre Juan y le dice que no tuviera miedo. Es decir, lo tocó con su mano, ¿verdad? Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso tu diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. La tercera razón en el Nuevo Testamento es para impartir el bautismo por el Espíritu Santo. Los creyentes en general, así como los líderes, estaban involucrados en impartir el bautismo del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Hechos 8, 14 y 24 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En mismo Hechos 9, versículos 10 y 17, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, referente a Saulo, al que el Señor le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a una calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque allí él ora y ha visto una visión de un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos a Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías, entró a la casa y poniendo las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 19:16 dice que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí Pablo se encontraba en Éfeso y encontró ciertos discípulos que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y que solo se habían bautizado por el bautismo de Juan. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y después de esto el apóstol Pablo puso sus manos sobre ellos y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Razón número 4 es para impartir dones espirituales. 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y en Romanos 1:11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, que la imposición de manos juega un rol importante para impartir los dones espirituales. Y la razón número 5 es para apartar gente para una obra específica. Los trabajadores del Señor establecidos son apartados para una obra específica por la imposición de manos. Esto lo que hace es que imparte una unción específica para cumplir su obra. Y si nos vamos a Hechos 13, versículos 2 y 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Y también en Hechos 6:1-6 habla acerca del comisionar diácono. Dice que en aquellos días, como crecieron en número sus discípulos, hubo murmuración de los griegos por las viudas. Dice que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron que no es justo de que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender la mesa. Buscad entre vosotros, hermanos, para atender la iglesia de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Próculo, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélico de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando impusieron las manos. Nótese de que en esta parte de Hechos 6:1-6, la obra para cuales estas personas fueron escogidos o apartados y se les impusieron las manos, fue una obra que fue sencilla, era atender las mesas. Y es muy importante que hasta en trabajos o en ministerios que parecieran sencillos ante nuestros ojos, son importantes. Y hasta en esas instancias el Señor
hizo un trabajo espiritual, porque el trabajo de la iglesia es un trabajo espiritual. Ahora bien, hay que tener cuidado con la imposición de manos. Primera de Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Este pasaje de esta escritura, en el que está hablando en el contexto de apartar a alguien para una posición del ministerio o de anciano. Obviamente es un asunto muy serio tener a alguien que no sea la persona correcta en una posición de liderazgo, en especial si la persona carga un pecado habitual, o si Dios no ha elegido a esa persona. Incluso puede ser que no sea el momento oportuno para que esa persona ocupe el cargo de liderazgo. En Primera de Timoteo 3:6 da las partes acerca de los requerimientos. Y en el versículo 6 dice que tenga cuidado de no escoger a cualquiera, porque que no sea que envaneciéndose esa persona caiga en la condenación del diablo. Dios escoge al liderazgo y declara el momento oportuno para que sean puestos en ese cargo. Después otros líderes deberían de ser llamados para imponer las manos sobre ellos y apartarlos. Debemos recordar que si algo va a suceder como resultado de la imposición de manos, es un contacto espiritual, es decir, es de espíritu a espíritu. La escritura nos demuestra de que se puede impartir algo de tu espíritu a otro espíritu a través de la imposición de manos. Entonces necesitamos ir con algo de cuidado. Debemos tener cuidado a quién vamos a imponer manos. Y debemos de tener cuidado de quién permitimos que imponga en nuestras manos. Porque hay gente que puede estar impura o manchada en su espíritu por posiblemente asociaciones manos, por condenar o por vivir voluntariamente en una área de pecado. De tales personas puede haber una imposición de un niño negativa, en especial si estamos débiles espiritualmente, o si nosotros mismos no estamos a saldo con el Señor en algún aspecto de nuestra vida. Es importante mirar el carácter de la persona que impone las manos sobre nosotros y de valorar su exactitud con Dios, su humildad de corazón, y si esa persona desea solamente gloria para Dios. Recuerda de que Dios está en control de nuestra vida y de las circunstancias si somos sus hijos. Entonces, solo deberíamos ir a otra persona para orar o para imponer manos cuando Dios dice que lo haga. Si vivimos en el centro de su voluntad, Él nos protegerá. Pero es necesario que seamos sensibles al Espíritu Santo en esta área, pero no debemos de cuidar la imposición de manos, porque es un tema demasiado importante. Ahora bien, hablaremos acerca de la importancia en la iglesia, porque dentro de la iglesia sirve para servicio, sirve para dar y sirve para habilitar llamamiento. Para servicio, porque la base del ministerio cristiano es el servicio. En Marcos 10, 43, 45 dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será el menor, y el que de entre vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El usar nuestras manos puede ser un método de expresar nuestro servicio de uno hacia otro en el cuerpo de Cristo. Entonces puede ser un instrumento para impartir bendición, sanidad, profecía, y la imposición de mano puede ser uno de los mayores actos de servicio que podamos hacer para otro. Para dar, porque cuando imponemos manos por fe, ministramos y damos de la vida de Dios en nosotros hacia los demás. Y al hacerlo, Dios promete devolvernos para que podamos dar de nuevo. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, rebosando, darán en vuestro
porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Recordemos el pasaje de Hechos 3, donde cuando Pedro y Juan subían al templo y había un cojo que estaba pidiendo dinero en la entrada del templo, y cuando Pedro le dice estas palabras, que le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo que Pedro tenía era eso, el poder de Dios, y le regaló la sanidad. Entonces, otra razón que es importante en la iglesia es porque habilita el llamamiento. La iglesia necesita más hombres y mujeres con un llamamiento de Dios en su vida y con el don y unción para habilitarlos para cumplir ese llamamiento. La imposición de manos por el liderato ungido en el llamamiento de Cristo es una manera de impartir esa habilidad a los que Dios llama. En resumen, la imposición de manos es una parte esencial de un cuerpo en funcionamiento, recibiendo vida de Jesús, que es la cabeza, y liberándola e impartiendo esa vida por las manos. El poder de Cristo resucitado es para sanar, para ministrar y para dar bendición. Y ese reside en la vida de todo discípulo de Jesús lleno del Espíritu Santo. En especial en el liderato escogido por Dios. Ese poder es liberado por la imposición de manos. La aplicación de hoy sería: 1. Hay una corriente de vida, es decir, de energía y poder divina cuando hay imposición de manos en alguien a través de fe. Esto es tanto para el que recibe como para el que impone. Recordemos el pasaje de Marcos 5, cuando una mujer tenía 12 años enferma de un reflujo sanguíneo. Ella tocó el manto de Jesús y fue sanada por su fe. Pero Jesús tuvo que detenerse y preguntar quién la había tocado, porque había sentido que había salido poder de él. Si vivimos en obediencia a Dios, entonces no deberíamos tener miedo de que un mal nos sea impartido a través de la imposición de manos. 3. Recibir algo de Dios requiere fe. Para recibir algo de Dios se requiere fe. El servir a Dios y dar a los demás por medios tales como la imposición de manos, entonces recibiremos más de Dios para habilitarnos para dar otra vez. Y por último, Dios quiere poner su llamamiento en la vida de mucha gente y luego habilitarles en ese llamamiento para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca.